¿Qué es un contrato? El contrato es un acuerdo legal, oral o escrito, manifestado en común entre dos o más personas de capacidad jurídica, que se obligan en virtud del mismo regulando sus relaciones a una determinada finalidad o cosa, es decir, solo para las partes contratantes y causavientes, pero además del acuerdo de voluntades, algunos contratos exigen para su perfección otros hechos o actos de alcance jurídico, tales como efectuar determinada entrega o exigen ser formalizados en documentación especial. Clasificación de contratos. Contratos unilaterales y bilaterales. Contrato unilateral. Es un acuerdo de voluntades que engendra obligaciones solo para una parte. Contrato bilateral. Es el acuerdo de voluntades que da nacimiento a obligaciones para ambas partes. Contratos onerosos y gratuitos. Contrato oneroso. Es aquel en el que existen beneficios y gravámenes recíprocos. En este hay un sacrificio equivalente que realizan las partes. Por ejemplo, la compraventa, porque el vendedor recibe el provecho del precio y a la vez entrega la cosa y viceversa. El comprador recibe el provecho de recibir la cosa y el gravamen de pagar. Contrato gratuito. Solo tiene por objeto la utilidad de una de las dos partes, sufriendo la otra el gravamen. Es gratuito, por tanto, aquel contrato en el que el provecho es para una sola de las partes, como por ejemplo el comodato. Contratos conmutativos y aleatorios. Contrato conmutativo. Es aquel contrato en el cual las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde el momento en que se celebra el acto jurídico. Contratos aleatorios. Es aquel que surge cuando la prestación depende de un acontecimiento futuro e incierto, y al momento de contratar no se saben las ganancias o pérdidas hasta el momento que se realice este acontecimiento futuro. Contratos principales y accesorios. Contrato principal. Es aquel que existe por sí mismo, en tanto que los accesorios son los que dependen de un contrato principal. Los accesorios siguen la suerte de lo principal porque la nulidad o la inexistencia de los primeros origina a su vez la nulidad o la inexistencia del contrato accesorio. Contrato accesorio. Son también llamados de garantía, porque generalmente se constituyen para garantizar el cumplimiento de una obligación que se reputa principal, y de esta forma de garantía puede ser personal. Contratos instantáneos y de trato sucesivo. Contratos instantáneos. Son aquellos que se cumplen en el mismo momento en que se celebran, es decir, su cumplimiento se lleva a cabo en un solo acto. Contrato de tracto sucesivo. Es aquel en el que el cumplimiento de las prestaciones se realiza en un periodo determinado y que, por deseo de las partes, se puede extender para satisfacer sus necesidades primordiales. Contrato consensual y real. Contrato consensual. Por regla general, el consentimiento de las partes basta para formar el contrato, y las obligaciones nacen tan pronto como las partes se han puesto de acuerdo. El consentimiento de las partes puede manifestarse de cualquier manera. No obstante, es necesario que la voluntad de contratar revista una forma particular, que permita por medio de ella conocer su existencia. Contrato real. Queda concluido desde el momento en que una de las partes haya hecho a la otra la tradición o entrega de la cosa sobre la que versará el contrato. Contrato formal y no formal. Contrato formal. Es aquel en que la ley ordena que el consentimiento se manifieste por determinado medio para que el contrato tenga validez. Contrato formal solemne. Es aquel que además de la manifestación del consentimiento por un medio específico, requiere de determinados ritos estipulados por la ley para producir sus efectos propios. Contrato privado y público. Contrato privado. Es el realizado por las personas intervinientes en un contrato
con o sin asesoramiento profesional. Tendrá el mismo valor que la escritura pública entre las personas que lo suscriben y sus causavientes. Contrato público. El contrato público son los contratos autorizados por los funcionarios o empleados públicos, siempre dentro del ámbito de sus competencias. Contrato nominado e innominado. Contrato nominado es aquel contrato que se encuentra previsto y regulado por la ley. Por ello, en ausencia de acuerdo entre las partes, existen normas dispositivas a las que acudir. Contrato innominado o atípico es aquel para el que la ley no tiene previsto un nombre específico, debido a que sus características no se encuentran reguladas por ella. Conclusión. Podemos llegar a la conclusión que un contrato es de suma importancia, ya que nos ayuda a regular todas las actividades que podemos llevar a cabo dentro y fuera de una empresa, siempre y cuando sepamos y estemos asesorados por alguna persona que tenga el conocimiento adecuado para poder llevarlos a cabo. Muchas gracias por su atención.